El tema de hoy es el libro de Levítico, 11ª parte. Con ustedes, Martín Stendhal. Pues he estado reflexionando mucho acerca de esta serie de mensajes sobre el Levítico. Y en el curso del desarrollo de estos mensajes salieron muchas cosas que no pensé que iban a salir. El desarrollo de estos mensajes viene más o menos paralelo con otras luchas, con otras dificultades y también con algunas bendiciones muy grandes que el Señor nos ha dado en estos días. Hemos tenido problemas con las emisoras de onda corta, hemos luchado mucho con muchas situaciones difíciles, como lo sucedió con las aventuras de nuestro amigo y hermano Celso, Clarisa, Río Abajo, pero también hemos resultado con muchas cosas que no esperábamos, muchas cosas que pronto desde hace tiempos veníamos pidiendo algo al Señor o poniendo algo en consideración ante el Señor, y en esta época pues el Señor nos ha, no sé si la palabra es complacido o premiado, pero el Señor ha hecho cosas que nunca pensábamos que iban a volver a hacer. Y ahora me doy cuenta que no solamente nosotros resultamos con lo que el Señor nos envió, sino que muchas personas que para nosotros eran desconocidos, cuando se han dado cuenta de ciertas cosas, pues nos van incluyendo. Y yo creo que el mensaje del Levítico tiene que ver con algo que por un lado es muy difícil de obtener, pero por otro lado que cuando se consigue, el Señor lo puede ir multiplicando mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Nosotros duramos más de 20 años sin tener buen acceso a un avión, sin tener un avión propio, por los costos, por la situación del país, qué sé yo. Y cuando el Señor se dio por cambiar eso y volvernos a considerar, a volvernos a poner en el aire con un avión muy modesto, de lo más pequeñito que hay, no es solo el avión, sino que ya ahora muchas personas se han vinculado a incluir sus aviones dentro de las posibilidades de pronto de lo que Dios quiera hacer. Me acuerdo que cuando no teníamos emisora, no teníamos acceso y andábamos tratando de conseguir un programa en alguna parte, y a veces nos soltaban por unos minutos en alguna emisora y después nos decían, bueno, la media hora vale tanto, y luego si se templaban los programas de cierta manera, cerraban el programa, porque tan pronto vieron algunos comentarios negativos, cerraban eso y no les importaba ni la plata ni nada. Y pedíamos al Señor y pensamos y reflexionamos. Cuando menos pensamos, el Señor nos dio acceso, no a una emisora nuestra, sino a manejar una emisora que era de la comunidad, y después una emisora de interés público, y así. Pero después de que nos conocieron como personas de radio, pudimos ir a muchas otras emisoras en muchas otras partes, y ya no éramos clientes, sino que éramos colegas, y eso es muy diferente. Y ahora salen programas, salen mensajes como los que estamos grabando aquí en este salón, por muchísimas emisoras. Un día estuve en Santa Marta y me di por prender la radio y estuve predicando ahí en la radio en una emisora que yo no sé cómo llegó eso hasta allá. Salen los mensajes, los grabamos, los editamos y los duplicamos de alta fidelidad para que cada cinta o cada CD que sale tiene la calidad como si fuera un máster, tiene la calidad para ponerlo al aire en una emisora exigente. Y cuando sentimos hacer eso, nadie estaba poniendo esos mensajes al aire, pero sentimos hacerlo. Y pusimos sobre los mensajes, puede ser duplicado libremente. Y ahora hemos perdido la cuenta. Samuel estuvo con el hermano Celso por allá, no sé dónde, del otro lado de Armenia, y que es que una viejita tenía 350 en una caja, y los escuchaba y los prestaba, y así. No sabemos dónde van a parar, a veces a otros países. Cada mensaje tiene un título, cada mensaje tiene un número, y cada mensaje pertenece a una serie. Entonces la persona que oye por radio, si no puede escuchar por A o por B todo el mensaje, y si captan el número o si captan el nombre,
Y si nos llaman, eso es suficiente para que enviamos el mensaje. Y para las personas que tienen equipos nuevos de los que pueden funcionar en MP3, nosotros podemos enviar 10 o 12 o hasta 15 mensajes en un solo CD, a muy poco costo, y el envío no es mucho tampoco. Pero más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió y dijo que en realidad los que iban a recibir la carta, en realidad eran la carta. Ustedes son la carta que nos acredita a nosotros. Nosotros hemos visto que a veces llegan personajes de otras partes que dicen tener un gran ministerio y que hacen señales y maravillas y milagros y alquilan un estadio y hasta cobran la entrada. Pero si leemos cuidadosamente lo que el Señor dijo al profeta Isaías, el Señor no le dijo a Isaías que iba a hacer muchas cosas, aunque eso sí pasó también, pero dijo a Isaías que él y que los hijos que iba a tener iban a ser para señales y para prodigios. Solo verlos a ellos, porque iban a ser ya una familia diferente a todos los demás. Y que la diferencia iba a ser tan grande, tan marcado, que iba a ser para señal, para prodigios, para maravillas entre el pueblo de Israel y aún ante los vecinos. Y así fue. Pues eso ha sido el deseo del corazón de Dios desde hace mucho tiempo. La familia de Noé quedó diferente. Abraham y la familia de él tuvo una diferencia muy grande entre ellos y las personas a su alrededor. Cuando uno de los nietos de Abraham fue vendido como un esclavo a Egipto, después de muchos años de esclavitud y hasta muchos años en la cárcel, cuando lo sacaron de la cárcel, notaron que ese muchacho era diferente y pusieron todo el reino de Egipto al mando de él. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel había incumplido lo que Dios escribe aquí en el libro de Levítico, Daniel y 3 amigos fueron capturados por el enemigo, secuestrados, llevados a Babilonia y metidos en una escuela, en una universidad que enseñaba todo lo contrario de lo que ellos habían aprendido allá en el pueblo de Dios. Pero sucedió lo mismo, se dieron cuenta que esos muchachos eran diferentes, que había otra calidad y hubo que ponerlos como los responsables de todo. Hubo problemas, pero todos a su alrededor se dieron cuenta que esos muchachos estaban diferentes. Esa es la idea de Dios con el pueblo de Él. Por eso es que Él quiso tener a los levitas como su posesión para Él. Y una familia especial de levitas, de sacerdotes, que iban a tener las personas que iban a tener un ministerio no solamente ante el pueblo, sino un ministerio ante Dios. Que iban a poder servir directamente a Dios, que iban a poder llegar, algunos de ellos, hasta la presencia de Dios otra vez. Después de la trayectoria de toda una raza humana que se había perdido la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Lo que Dios estaba haciendo con los levitas y con los sacerdotes, hijos de Aarón, era un ejemplo, una sombra de otro sacerdocio que Él quiere hacer ahora. Y si Él logra hacer esto con nosotros, aunque hay muchas cosas que son difíciles para nosotros, muchas cosas que se demoran mucho, de vez en cuando llegan personas con muchos problemas, o ellos piensan que tienen muchos problemas. Tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, tienen problemas que parecen ir de mal en peor. Pero el problema más grande para el Señor es tener gente limpia de corazón. Las otras cosas son factores externos. Es mucho más fácil para Dios cambiar esas cosas, porque si el Señor va a cambiarnos a nosotros, se requiere la cooperación de nosotros. Si nosotros no queremos la intervención de Dios, si nosotros no queremos que Él haga ese cambio en nosotros, es posible que el cambio no se va a hacer. O podría ser como lo del faraón en tiempos de Moisés. El faraón era bien reacio, bien duro. Y la Escritura dice que Dios le endureció más el corazón. Y Dios le puso más duro todavía, para que se pudiera ver el contraste. Y aquí al final del
libro del Levítico, después de destacar tantas cosas que el Señor quiere en su pueblo. Levítico capítulo 25, en el verso 55 dice: porque míos son los hijos de Israel, son esclavos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto es ejemplo y sombra de toda la raza humana, que todos nacemos esclavos en un mundo que tiene muchos problemas, donde hay muchas personas que controlan ese mundo con un sistema de hombres así como operaba en Egipto. Y detrás del sistema de los hombres hay unos poderes espirituales que no son limpios delante de Dios. El Señor sacó su pueblo de allá para ponernos en libertad, para que podían seguir al Señor. Porque en Egipto no tenían la libertad para seguir al Señor como el Señor ordenaba. Y dice que el Señor tiene mandamientos, tiene ordenanzas, tiene decretos y tiene derechos, cuando nosotros somos el pueblo de Él. Entonces, el cierre del libro de Levítico, cuando estamos llegando hacia el final, en el capítulo 26, que es el capítulo penúltimo, repasa estas cosas. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ello, porque yo soy vuestro Dios. Guardar mis sábados y tener en reverencia mi santuario, yo soy el Señor. Los sábados también eran un ejemplo y una sombra para nosotros, de que venía un tiempo largo, llamado el Día del Señor, de la cual el sábado, el séptimo día, es un modelo, un ejemplo. Viene todo un milenio, 1000 años, cuando el Señor quiere destacar lo que Él puede hacer. Y Él quiere un pueblo que va a desistir de sus propias obras para hacer lo que Él quiera. El sacerdocio levítico tenía tareas que hacer en los sábados. Ellos tenían que hacer cosas para Dios. Tenían que hacer unos panes y ponerlos en el lugar santo. Y había que comer esos panes allá. Tenían que cuidar la lámpara de Dios en el lugar santo. Habían muchas cosas que ellos tenían que hacer, pero no era para ellos, era para Dios. Y había que hacerlo hasta en el sábado. El Señor quiere toda una era donde los que van a obrar a favor de Él no van a hacer ni inventar nada que no ha sido ordenado por Él. Desafortunadamente el sacerdocio levítico no hizo eso. Ellos agregaron muchas cosas y cortaron otras cosas y pusieron muchos mandamientos de hombres. Y tenían la situación en un enredo de tal magnitud que cuando vino el mismo Señor, la gran mayoría de ellos no lo reconocieron. No solamente no lo reconocieron, sino por el hecho de hacer la obra de Dios en el día sábado, procuraron matar al Señor Jesús. Por el hecho de que Él buscaba limpiar el templo, confirmaron la muerte de Él. El Señor dice que si tenemos cuidado con las cosas de Él, con los sábados, quiere decir no trabajar nosotros, no alimentar la vida de nosotros, de estar preocupado por la obra de Él y por la vida de Él. Tener en reverencia mi santuario. Ahora el Señor Jesús dijo que Él era el templo del Padre, que iba a edificar un templo aún mayor, de lo cual Él iba a ser la piedra angular, y que nosotros podíamos llegar a ser piedras vivientes. Y en muchas partes no han tenido en cuenta el verdadero santuario del Señor. Otras personas sí. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su aumento, y el árbol del campo dará su fruto, y la trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarlos, y habitaréis seguros en vuestra tierra, porque yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y por vuestra tierra no pasará cuchillo. Todo eso a cambio de solo respetar las cosas de Dios. Y lo que Él dijo, que era muy sencillo, ponerlo por obra. Lo triste es que ellos no hicieron eso. Y en vez de alcanzar la bendición, aquí enseguida habla de una maldición que va a caer sobre los que no hacen lo que Dios está pidiendo, cuando resulta que son pueblo de Dios. Entonces, la bendición es lo que el Señor quisiera para nosotros. En el libro de Deuteronomio, cuando se clausura el libro
el Señor manda a decir que aquí está la bendición, aquí está la bendición, aquí está la vida, aquí está la muerte. Escojan a ver. Y ya la historia ha demostrado claramente cómo fue la decisión de la gran mayoría, no solo de los judíos, sino también de muchísimas personas en la época cristiana. Mire cómo es la cosa. Dice, y perseguiréis a vuestros enemigos, y delante de vosotros caerán a cuchillo, y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10 millares, y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Pues ahora nosotros sabemos que también lo de la espada, del cuchillo del Antiguo Testamento también es un símbolo, es un ejemplo. Porque en el Nuevo Testamento dice que el Señor maneja una espada aguda que sale de su boca. Y Pablo escribe a los Efesios y habla de la armadura de Dios, y cuando habla de la espada dice que es la espada del Espíritu, que es penetrante y que tiene 2 filos. Es cuando hay una persona limpia y Dios se da por hablar a través de esa persona. Y no tenemos que ser mayoría. Dice que 5 pueden perseguir a 100, que 100 pueden perseguir a 10 millares. Es una progresión geométrica. Pero también la Escritura dice que cuando el pueblo de Dios hace las cosas al revés, que 5 enemigos entonces pueden perseguir a 100 de nosotros. Y 100 enemigos nos hacen huir a todos nosotros. Dice que cuando el pueblo de Dios está mal, que con solo oír que caiga una hoja y todos salen espantados. Salen corriendo de terror que ni siquiera perciben. He visto muchas partes donde eso ha sucedido, donde las personas que dicen ser los ministros o los misioneros o las personas de Dios, y sale un rumor de tal cosa y todos salen corriendo. Hay grandes sectores de Colombia donde muchas personas se han huido. Muchas veces han huido con solo escuchar unos chismes, ya han arrancado a correr. Y no hemos tenido muchas personas a decir, bueno, aquí somos 5 y no importa que ellos son 100. O aquí somos 100 y no importa que ellos son 10,000. ¿Por qué no piensan así las personas en el pueblo de Dios? Porque muchos están buscando sus propias cosas a nombre de Dios. Y eso no inspira confianza. Y peor todavía, algo otro están buscando utilizar a Dios para conseguir las cosas de ellos. Todavía otros están manipulando las personas en nombre de Dios. Y cuando viene aún un rumor, un chisme de algún peligro, muchos de ellos salen corriendo. Dice aquí que si cumplimos con lo que Dios quiere, si ponemos los mandamientos de Dios por obra, ¿qué fue lo que el Señor Jesús nos dijo? Que si somos amigos de Él, entonces vamos a hacer lo que Él nos manda. Y Él nos mandó un mandamiento nuevo, que es el de amar los unos a los otros. Solamente puso eso nuevo y resumió todo lo del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Levítico, diciendo que se resumía en 2 cosas. Amar a nuestro Dios por encima de todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y número 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero muchas personas en nombre de Dios se han vuelto complicada la cosa. Se ponen a hacer credos y después matar a los que no están de acuerdo con el credo. Se ponen a hacer listas de doctrinas y hay que creer las doctrinas. Se ponen a manejar y a manipular las vidas de las personas, cuando el plan de Dios es que cada uno sea guiado por el Espíritu de Dios. Es verdad que hay responsabilidades, es verdad que tenemos que mantener orden, es verdad que tenemos responsabilidad en nuestras familias, pero nosotros no somos Dios. Y la única manera que podemos volver a la bendición es cuando Dios esté en el puesto que le corresponde. Si nosotros seguimos juzgando y analizando el bien y el mal para nosotros y para los demás, no vamos a volver a la bendición. En cambio, si dejamos eso en manos de Dios y ponemos prioridad a la vida de Él, lo que Él quiere sembrar en nosotros, y si a costo de la vida nuestra estamos dispuestos a seguir al Señor para lo de Él, Él puede regresar la bendición. Está así desde el comienzo. Porque yo me volveré a vosotros y os haré fructíferos y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Cuando el Señor multiplica las cosas, pequeño remanente puede dominar lo que sea. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. En algunos aspectos estamos viendo eso. Hace más de 20 años nació
una idea que parecía ser muy loco, de tener una editorial que iba a tener unos propósitos diferentes a muchos editoriales que estaba viendo. Estaba viendo editoriales que vendían libros cristianos y después llegaban personas que no tenían conocimiento de Dios y compraban esos editoriales como si fueran negocios al mejor postor y ponían a armar la literatura cristiana al mejor postor, vendiéndolo para que las damas cristianas que compran la mayoría de los libros fueran a comprar esos libros. Y la medicina que necesitaba la gente, la medicina fuerte, nadie quería comprar. Entonces nadie lo editaba. Entonces me puse a pensar, bueno, las historias verídicas de lo que Dios está haciendo no lo están publicando. Inventan un poco de ficción y ponen a las personas a vivir en un mundo de fantasía con unas doctrinas que no funcionan en la realidad, pero los hacen funcionar en la ficción. Y venden esos libros a las mujeres que están ahí frustradas en sus iglesias y en sus hogares. Y ellas reparten los libros quién sabe hasta dónde. Y los venden por millones y millones y millones. Entonces vamos a publicar unos libros que nadie quiere comprar. De lo que Dios está haciendo en las vidas de personas. Donde el que va a figurar es el Señor y no nosotros. Y número 2, vamos a editar unos libros acerca de temas de justicia, santidad, bienaventuranza, virtud, integridad, etcétera, etcétera. Porque parece que nadie quiere editar esos libros tampoco. Quieren editar unos libros cristianos de cómo hacer tal cosa, cómo llegar a la prosperidad en la vida de Adán, cómo arreglar a Adancito en usted, cómo consentirlo, cómo pulirlo, cómo ponerlo a funcionar. Cuando Dios quiere acabar con Adancito en nosotros y que Cristo reine y prospera en nosotros. Entonces vamos a hacer eso, pero todos los que están buscando lo de este mundo, consintiendo a Adán, no quieren comprar los otros libros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, Martín, usted está loco. Usted va a terminar con un garaje lleno de libros que nadie va a querer comprar y va a fracasar. Porque todos los que han hecho eso han fracasado. Mire, háganos caso. Véndenos la historia de cuando lo secuestraron y nosotros lo vamos a armar alrededor de un tema que va a vender millones de libros, o quién sabe cuántos libros. Recíbenos este dinero. Y el diablo comenzaba a susurrar ahí, sí, claro, recibe ese dinero y como usted quiere otra vez tener un avión y volar, entonces no se coge el dinero, vender la historia, va y compra su avión. Y muy fácil, ¿cierto? Pero no fue así. Comenzamos una pequeña cosa que nos dimos por llamarlo Editorial Rescate, en inglés Ransom Press, y nos pusimos a editar libros, a publicar libros y a regalar libros. Y todos decían que eso no iba a funcionar. Y al comienzo era difícil. Regalábamos los libros y después no teníamos con qué publicar más libros. Y yo andaba con el carro lleno de libros. Y me preguntaban, ¿cuánto valen los libros? Yo no sé. Los libros los pongo ahí y lo que Dios pone en su corazón. Después también desde la oficina comenzamos a manejar eso al costo de nosotros para otros ministerios. Un libro que nos costaba a nosotros 1,000 pesos para imprimir y en todas partes lo vendían a 20,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con la señora o con el anciano que quiere tener un ministerio en libros y van a la librería y tienen un presupuesto de 20,000 pesos y no pueden comprar sino un solo libro? ¿Y qué van a hacer? Entonces calculamos los costos. Bueno, es verdad que el libro cuesta 1,000 pesos para hacer, pero entonces nos toca tener la oficina y nos toca tener otras cosas. Y sin contar derechos de autor y sin contar el trabajo de armar el libro, sacamos los costos reales y un libro de 20,000 o 30,000 pesos en otra parte. Comenzábamos a ponerlo ahí. Para los que querían tener ministerio, libros, a 2,000 pesos, a 2,500 pesos, a 1,000 pesos, según el caso. La idea era, nosotros queremos regalar libros. Y si alguien quiere hacer lo mismo que nosotros, entonces le vamos a dar la misma oportunidad que tenemos nosotros. Y si los costos de nosotros somos esto, entonces... Y todos los meses, entonces, la oficina, las cosas, las personas que trabajan en estos libros, todo eso tiene que ser milagros de Dios para sostener eso. Porque los libros no generan eso. Pero conseguíamos libros y o los regalábamos o los dábamos a otras personas que querían también hacer lo mismo para que participaran en nosotros por los costos. Y comenzó a pasar algo. Después resultamos con lo de la Biblia. Después resultamos con Nuevos Testamentos. Después resultábamos con una cosa y con otra cosa.
Y después comenzábamos a regalarnos libros a nosotros. Pero yo regalaba libros y pasaba como en tiempos de Israel, que cuando uno sembraba un árbol frutal, había que dejarlo 5 años sin recoger el fruto. Después del 6º año, ya se podía comenzar a comer. Después llegaba el 7º año y había que dejarlo quieto otra vez. Y el Señor habla de eso aquí. Pero Él dice al final que va a haber una abundancia muy grande si se hacen las cosas a la manera de Él. Lo cierto es que no hemos llegado al final de los libros, pero nos están dando libros más rápido de lo que nosotros los podemos regalar. Yo antes mandaba a hacer 3,000 libros, se me lleva mucho tiempo para regalar esos 3,000 libros. Ahora han llegado a darme de a 10,000 libros. Y bueno, es posible regalar 10,000 libros, ¿sí? Pero después de a 50,000 libros. 50,000 libros para regalar 50,000 libros, para que queden bien ubicados. Y no había terminado y hicieron otros 50,000 y así. Pues, ¿qué estoy diciendo? Todavía hay libros que son muy buenos libros que no hemos podido volver a publicar. Pero hay otros libros que son excelentes libros y los tenemos por montones, unos montones casi más grandes que este salón. Y no terminamos eso cuando hacen otro montón. Y Cristina está allá en la oficina y no cabe más. Y hemos mandado camionados por muchas partes y no sabemos más qué hacer porque hay más y más para venir. Y el Señor les dijo que eso les iba a pasar a ellos con la comida. Y de cierta manera estos libros son comida, porque esto es una palabra de Dios que es comida. Y alguien dijo, hace muchos años, un misionero, hace como 200 años en la China, el señor Hudson Taylor dijo, que cuando se hace la obra de Dios a la manera de Dios, nunca faltará la provisión de Dios, la providencia de Dios. Lo que pasa es que a veces viene de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. Hemos hecho algunas cosas en la radio y nunca hemos pedido plata por la radio. Nunca hemos apretado al que está escuchando algunas de esas emisoras. ¿Por qué? Porque queremos que ellos tengan contacto con el Señor y que no se sientan manipulados por nosotros. Y a veces hemos tenido que apagar la emisora un rato porque no había plata. Pero en otros momentos alguien es tocado en el corazón y suceden cosas muy generosas para multiplicar lo de las emisoras. Y muchas veces llegan las cosas y hay que hacer lo que es, porque la persona dijo, bueno, yo siento hacer tal cosa. Y eso no es algo que nosotros podemos embolsillar para nosotros. Entonces, a veces nosotros estamos al día, pero por otro lado están fluyendo unos recursos muy impresionantes para otras cosas que hay que respetar. Y lo más tremendo es cuando nosotros estamos mal y alguien quiere hacer algo tremendo, pero envían el dinero casi para hacerlo, pero no suficiente para hacerlo, pero falta un poquitico y si nosotros todos nos apretamos el cinturón y aguantamos, alcanzamos a hacer la cosa. Casi siempre las cosas salen así. Entonces no creo que estamos plenamente en la bendición y en la prosperidad, pero estamos en algo muy interesante. Y el Señor promete que si nosotros ponemos primero lo de Él, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Entonces es cuestión de aprender a manejar las cosas como Dios quiere que las manejamos. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Eso es lo que nos está pasando con los libros. Todos los días llegan paquetes a la casa. Llegan paquetes de radios enviados desde otros países. Los mandan aquí para que nosotros los podamos obsequiar a los campesinos, para que puedan escuchar la emisora, para que los alzados en armas puedan tener radios, para los soldados, los policías, todo el mundo. Y llegan cajas y cajas y cajas y cajas. Pero muchas veces nos toca pagar a nosotros los fletes. Y eso es otro cuento. Pero bueno. Y un día llegó otro poconón de cajas. Y Dylan, nuestro hijo menor de 6 añitos, él siempre trata de adivinar qué puede haber en esas cajas. A veces las cajas tienen equipos, a veces las cajas tienen radios, a veces las cajas tienen Biblias, a veces las cajas tienen cualquier libro. Entonces yo lo escuché cuando él dijo, ¿qué tal si esas cajas están todos llenos de dinero y somos ricos? Pero nunca nos han llegado cajas llenas de dinero. Siempre nos han llegado cajas que han sido de gran bendición, pero se requiere de un esfuerzo, se requiere de alguien meter el hombro para que lo de esas cajas entre a funcionar, a bendecir a otra persona. Así es como nos han llegado esas cajas. Pero ya la situación ha tenido sus momentos de causar problemas
en la casa porque mi esposa pregunta, bueno, ¿esto es la sala, esto es el comedor o es una bodega? ¿Qué es? ¿Qué va a hacer usted con todas esas cajas? No, espere tantico que ahorita viene alguien por ellas. Y a veces el Señor manda a las personas por ellas. Y lo de esas cajas resultan en unos sitios muy interesantes, pero muy interesantes. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El pensar del Señor es así. Mire, si hay un pueblo que hace las cosas como Él quiere, que ama lo que Él ama, que es detallista en lo que es importante para Él, Él de pronto algún día va a llegar y se va a bañar y va a andar con esas personas. ¿Cómo les parece? En cambio, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros resultamos en algo que nosotros pensamos que es muy bueno o unos anhelos que tenemos nosotros y comenzamos a sudar petróleo para que Dios nos bendiga, para que el Señor nos manda las bendiciones del cielo. Cuando Él estaba buscando todo lo contrario. Él está buscando unas personas que hacen lo que a Él le gusta. ¿Sabe qué pasó? Nosotros resultamos haciendo unas cosas que unas personas en X país o en X parte le gustó. Entonces, cuando menos me di cuenta, yo no fui a buscar a estas personas y cuando me di cuenta, quieren llegar aquí, quieren andar conmigo y quieren ir a hacer conmigo lo que estoy haciendo y apoyar eso, porque es lo que a ellos siempre han hecho y es lo que a ellos les gusta hacer. Entonces vieron que nosotros ya lo estábamos haciendo y en unas partes donde no es tan fácil llegar un extraño. Entonces, bueno, vamos a ponernos hombro a hombro allá con estas personas que ya están haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer. Pero eso es solo un ejemplo y una sombra, porque Dios quiere hacer lo mismo. Esto es lo que Él dice aquí, que Él está buscando donde aprecian lo de Él, no solo en teoría, sino en obra. Y donde es así, Él quiere ir y Él quiere estar. Y dice que cuando se amaña así, no se retira. Y que su alma no va a abominar eso, no va a rechazar eso. Porque hay otros sitios que Él dice que Él va y no aguanta las reuniones que se hacen en nombre de Él. Que para Él es una abominación, es un conflicto. Si Él va a estar, eso no puede estar pasando. Y si eso sigue pasando, Él no puede estar. Es así de grave. Entonces, si nosotros resultamos haciendo lo que a Él le gusta, Él está buscando eso. Y se va a meter entre nosotros y no se va a ir. Y si Él está metido entre nosotros, entonces la bendición llegó otra vez donde nosotros. Porque la verdadera bendición es Él. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus esclavos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro alto. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que es agradable para Él, para que Él pueda estar con nosotros, para que Él se va a bañar con nosotros. A mí me gusta andar en el monte, en la selva, en las cordilleras. Pero hay sitios hermosos que casi nadie conoce. Y hay partes donde no me van a creer, pero hay personas que muchas personas de pronto no va a confiar en ellos. Pero son unas personas que a través de los años han hecho cosas que a mí me gustan. Y yo me siento bien andando con ellos. Y hay otros sitios y otras personas que no me siento bien andando con ellos. Que todo lo hacen al revés. Y uno siente el corazón pesado y cansado. Y si va una vez, no vuelve. Hay personas que salen que es que a evangelizar y es un desastre. Y da pesar. Hay otras personas que de pronto no saben tanto el evangelio, pero están preocupados por otras personas. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si abominares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Lo primero que dice a la persona que hace las cosas, la persona que dice ser de Dios, esto está en el libro para los sacerdotes, los que van a representar a Dios. Y dice que los que no lo hacen bien, lo primero que va a pasar es terror. Y hoy en día la palabra terrorista es muy de moda, se utiliza en muchas partes.
Y uno de los peores insultos que se puede hacer con alguien es decirle terrorista. Y persiguen los tales terroristas por todas partes. Pero Dios dice que las personas que dicen ser de Él y que en realidad son hipócritas, lo primero que van a sentir es terror. Nunca van a estar tranquilos. Y comienza la cosa a describir unos males muy horribles. Y después la Escritura dice, en varias repeticiones, que si con eso no se enderecen, porque el plan de Dios es incomodar a la persona que va mal para que regresa para donde es. Dice, pero si eso no funciona así, que Él va a volverlo a castigar 7 veces. 7 veces. Y después otra serie de problemas. Y otra vez un castigo de 7 veces. Y después otra serie de problemas. Y un castigo de 7 veces. Y el Señor va escribiendo todo lo que después pasó con el pueblo de Israel. Que sus enemigos los invadieron, los llevaron, que la tierra quedó desolado. Problemas tan graves de ser sitiados por sus enemigos y terminar hasta comiendo sus propios hijos. Que todos los años sabáticos que la tierra debía haber descansado, ellos no pusieron la tierra a descansar ni uno solo. Y Dios tuvo que mandarlos donde los babilonios y poner la tierra a descansar por 70 años. Porque habían pasado 490 años y nadie dejó descansar la tierra. Y Dios no falla cuando nosotros fallamos. Entonces Él puso la tierra a descansar, lo que había que hacer. Tanto que los mismos judíos, los mismos eruditos de ellos, calcularon por este pasaje y otros similares, de que lo que a ellos les pasó se llama 7 años de juicio de un día por año. 7 años son 2.500 no sé cuántos días. Y a ellos les pasó un juicio de 2.500 no sé cuántos años. Desde cuando Jeremías les dijo que si ellos iban a poner cada uno su vecino otra vez en libertad, a soltar los esclavos que habían cogido entre ellos, entre sus propios hermanos israelitas, que Dios de pronto levantaba el juicio. Y los soltaron por un poquito, y los ejércitos se retiraron. Y cuando vieron ir a los ejércitos de Babilonia, entonces ¿sabe qué hicieron? Volvieron a tomar los esclavos. Y cogieron a Jeremías y lo tiraron en un hueco, en un pozo. Y lo que Dios había mandado por boca de Jeremías al rey, el rey lo fue cortando en pedazos y tirando a la candela, burlándose del mensaje de Dios. Y Dios había mandado decir con Jeremías que si hubiera un solo hombre justo, que se podía librar la ciudad. Y la ciudad no se libró. Y desde ese entonces se cumplió el juicio de 7 años, 1 año por día. Y los judíos no volvieron a ser soberanos en Jerusalén, sino hasta la guerra de los 6 días, en 1967, después de que la profecía de los 7 años de juicio se cumplieron hasta el día y hasta la hora. Y todo esto estaba profetizado aquí, en el libro de Levítico, desde hace más de 3.500 años. Pero no es solamente el pueblo de Israel, es el ser humano en su estado natural, que para poder alcanzar la bendición, la única manera de volver a la bendición, en vez de la maldición, es nosotros tenemos que desistir y dejar obrar a Dios, hasta que lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros es al agrado de Él. Y hasta que Él se siente bien andando con nosotros. Y hasta que Él puede volver a nosotros y estar bien. En otras palabras, la Escritura dice que cuando hay una esposa, una mujer colectiva, un cuerpo de Cristo de muchos miembros, que está como Él la quiere, que está haciendo lo que a Él le gusta, que está produciendo el fruto que el alma de Él anhela, la Escritura dice que ese día Él va a volver por ella y va a iniciar una etapa diferente de la historia de este mundo. Daniel se dio cuenta de algo, aquí en Levítico 26:40. Y él se dio cuenta de las profecías de Jeremías. Y de pronto Daniel allá en Babilonia, cuando todas las esperanzas de Israel parecían estar apagadas, y Daniel estaba manejando el reino de los babilonios, y estaban haciendo grandes hazañas de ellos, y Daniel y sus amigos eran los administradores de todo eso. Pero el corazón de ellos estaba con Jerusalén y con la casa de Dios que estaba en ruinas. Y el Señor prometió un pequeño ejemplo de cómo sería una restauración, pero no se pudo lograr,
porque en medio de la cosa hicieron otra vez un pacto de maldición. Maldición sobre todos los que no querían o no podían cumplir la ley. Y ya sabemos que es un desastre, que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Nadie lo ha podido cumplir. El único que lo pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere Él? Que desistamos, que dejamos obrar a Él, en nosotros y a través de nosotros. El único camino a la bendición. Entonces, después de todo el desastre, de la rebeldía de ellos, 7 veces juicio, rebeldía, otro juicio, dele, hasta que les pasó el juicio más grande de la historia humana. ¿Quién ha escuchado de un pueblo que ha tenido 2500 y pico de años de juicio? De no poder sacar la cabeza ante sus enemigos. Tremendo, ¿cierto? Y la iglesia cristiana no ha hecho mucho mejor. Y habla de que ellos van a perecer entre los gentiles y que van a caer y que van a resultar de un problema en otro. Pero dice aquí en el verso 40 de Levítico 26, y confesarán su iniquidad. Iniquidad es el pecado oculto y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Prevaricación tiene que ver tergiversar las cosas con malas intenciones. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que ha hecho la iglesia cristiana también, utilizando los dones de Dios y las cosas de Dios para otros fines. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Anduvieron con el Señor, pero haciéndole problemas. Como un matrimonio que hace contrapeso el uno al otro. Como un matrimonio donde un cónyuge hace quedar mal siempre al otro. Eso fue lo que ellos hicieron con Dios. Tenían un pacto con Dios. Hicieron quedar mal a Dios por todas partes. Y también habré andado con ellos en contra. Y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y rogarán por su iniquidad. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El Señor dice que no es que se va a acordar de Abraham, de Isaac y Jacob. Lo cuenta al revés, porque hay que regresar hasta otro punto de partida. Y al comienzo de la situación con Abraham, el Señor está pensando en quién da la herencia. Y de pronto ahí estaba Abraham. Y yo digo, bueno, Abraham, si es capaz de salir de aquí y ir donde yo le digo, le voy a dar una tierra. Así es. Entonces él va a acordar de su pacto con Jacob, de su pacto con Isaac, de su pacto con Abraham, y también se va a acordar de la tierra. La tierra es la herencia del pueblo de Dios. Pero en cierto sentido, si nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros formamos parte de esa tierra. Que la tierra está desamparada de ellos, y reposará sus sábados, estando desierta a causa de ellos, y ellos rogarán por su iniquidad, por cuanto menospreciaron mis derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis decretos. Muchas personas quieren hablar de justicia social, de derechos humanos, pero el problema más grave está a causa de que la raza humana se ha olvidado de los derechos de Dios, y la raza humana no ha hecho justicia con Dios. Y hasta que eso no está otra vez en orden, no va a haber justicia social. La injusticia social que tenemos ahora es un síntoma de la corrupción de los corazones humanos. Y hasta no arreglar ese problema de corrupción a fondo, no hay justicia social. Pueden pensar en hacer justicia social, pero los fondos se van para otras cosas. Y los fondos que tratan de gastar en justicia social causan aún más problemas. Porque es saber cómo pueden manipular los dineros. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy su Dios. Ellos invalidaron el pacto con Él, haciendo toda clase de abominaciones. Pero el Señor dice que Él no va a hacer nada para invalidarlo del punto de Él. Y muchas veces Él dice que lo que Él ha prometido lo va a sacar adelante, no porque su pueblo lo merece, sino porque Él dijo que lo iba a hacer y Él no va a quedar mal. Y después de todos los fracasos nuestros, después, en el momento de Él tiene la manera de hacer lo que Él quiere. Él va a buscar a los que aman las cosas de Él. Dice que Él les va a mandar su lluvia de bendición en el tiempo que a Él le parece. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de los gentiles para ser su Dios, yo soy el Señor. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. ¿Qué está diciendo Dios aquí desde antemano? Ellos van a fallar.
pero yo no voy a fallar. Al final el Señor va a tener un pueblo limpio, va a tener un sacerdocio real, va a tener unos hermanos menores del Señor Jesús, va a tener una esposa digna del esposo. El Cantar de los Cantares comienza con una sulamita, esclava, quemada al sol, emproblemada, y termina con alguien que se llama hija de príncipe, que resulta en un matrimonio de tú a tú con el rey, que maneja los ejércitos, que cuando ella habla, los compañeros del rey tienen que hacerle caso. Y aún más, cuando ella habla, el mismo rey le hace caso, porque ella se dio cuenta que la herencia que ella estaba buscando era él, y viceversa. El último capítulo de Levítico es algo raro. Habla que de santificaciones, de que cuando una persona, o una casa, o un objeto es separado solamente para el Señor. Y pasaban cosas, y juramentos, y derechos, que alguien podía resultar entregado literalmente al Señor. Y tuvieron que poner un precio. Entonces un varón entre 20 y 60 años, el precio era 50 ciclos de plata. Una persona que resultaba así separada para el Señor, se podía redimirlo con esa plata. Para una mujer de 20 años a 60, era 30 ciclos de plata. Para un niño, una niña, para una anciana o un anciano, todo tenía su precio establecido aquí en la ley de Dios. Yo creo que esto es tema de otro mensaje. Todos esos números son simbólicos y son muy importantes. Pero lo único que quiero señalar aquí, en este mensaje, es cuando pusieron precio al Señor, cuando lo traicionaron, y Él dijo, mire el precio fue 30 ciclos. Ni siquiera le pusieron el precio que debía haber sido. Pero por otro lado, la cosa sale bien, porque Él en realidad estaba dando su vida por nosotros. Y Él dio su vida para poder redimir a un pueblo de Dios. Y el símbolo de ese pueblo de Dios es una mujer. Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, entonces somos parte de esa esposa que el Padre está preparando. Y así salió bien el precio de 30 ciclos. Y el traidor Judas terminó tirando las monedas en un rincón del templo y sacaron eso y terminaron comprando un pedazo de terreno. Y le pusieron el nombre, Campo de Sangre. Y era para enterrar a los extraños, a los extranjeros. Y el propósito de la muerte del Señor es para enterrar el hombre viejo en cada uno de nosotros, para que Él pueda hacer otra cosa. Habla de que cuando algo es dado al Señor no se puede cambiar. Habla de muchas cosas. Hablan de cosas que no pueden ser redimidas, otras cosas sí, y hay que agregar la quinta parte. Y el número 5 es el número que habla de la gracia, de la misericordia de Dios. Hay algo que el Señor quiere redimir en nosotros, pero no es lo que muchas personas piensan. El Señor no dio su vida por nosotros para que nosotros podamos seguir viviendo la nuestra. Hay algo en nosotros que el Señor quiere destruir, y hay algo en nosotros que el Señor quiere redimir. La Escritura dice que el Señor quiere salvar nuestra alma, pero la Escritura también dice que el hombre viejo, que es controlado por la carne, que es esclavo del mundo y del diablo, el Señor está detrás de algo en cada uno de nosotros que Él no quiere consentir, que Él quiere acabar. Y Él quiere enterrar eso para siempre. Y luego quiere coger el alma de nosotros, lo que es la persona hecho por Él. Y David lo dijo así, él dijo, Él restaura mi alma. Él no solamente está detrás de salvar el alma, Él tiene que restaurarla. Porque cuando nosotros estamos mal, cuando estamos en el camino de rebelión, cuando hay iniquidad, cosas terribles escondidas, el alma queda averiado y el Señor la quiere restaurar. Restaurar otra vez a lo que Él quiso desde un comienzo. Ponernos otra vez en libertad. Pero la libertad de Él no es para libertinaje. Y Él está deseando ponernos en libertad para que nosotros podamos aceptar el control del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y el Espíritu de Dios nos va a poner restricciones. Y la Escritura dice que eso es andar en el yugo de Él. Aquí dice que Él nos sacó y cortó las coyundas y nos sacó del yugo tan terrible de Egipto.
y Él nos ofrece otro yugo. La Escritura dice que su carga es liviana y su yugo ligero. Pero la única manera de hacer la voluntad de Él es en el yugo con Él. Porque si nosotros estamos en el yugo con Él, vamos a ir con Él, para donde Él quiere ir. Y no solamente eso, sino que Él pone el hombro. Y Él sí tiene todo poder y toda autoridad para mover la carga. Entonces cuando comenzamos por los caminos de Él nos parece muy extraño. Nosotros comenzamos a bendecir aquí, a bendecir allá, a regalar algo aquí, a regalar algo allá, a suplir una necesidad aquí, a suplir otra allá. Y el Señor comienza a hacer la obra de Él, pero no es como lo hubiéramos querido nosotros. Él no nos pone bultos de dinero, de reservas allá en el banco. Él nos suministra solamente el pan de cada día. Pero nos pone a orar con Él y para Él. Y se pone a multiplicar las cosas de tal manera que si Él no sigue, si Él no provee, no hay nada que hacer. Una cosa son las cosas. Todavía tener un montón de libros o de radios o de casetes o qué sé yo, es solamente ejemplos y sombras de lo verdadero que Dios quiere hacer. Porque lo que Él quiere hacer es multiplicar la vida de Él en personas. Él quiere tener un pueblo que Él puede prosperar otra vez. Un pueblo que puede dormir tranquilo. Un pueblo que, en vez de estar lleno de terror, un pueblo que los enemigos de ellos son los aterrados. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ya se regó la noticia y todo el mundo está espantado. Están llenos de miedo y de temor. ¿Cómo es que tenemos personas que dicen ser cristianos ahora y con tanto miedo? Y estas nuevas políticas internacionales de querer atacar primero y no dar oportunidad al otro y todo movido por temor y por terror, ya hace cometer más imprudencias. Pero la única alternativa a eso, en vez de confiar en el brazo nuestro y en el poder nuestro, entonces hay que confiar en el poder de Dios. Estados Unidos tiene una lema en su dinero que dice, confiamos en Dios confiamos. Pero ahora tienen una política exterior donde no están confiando. ¿Qué irá a pasar? Los judíos recuperaron a Jerusalén, pero Dios no ha recuperado del todo los corazones de ellos. Y mientras que eso no sucede, van a seguir habiendo problemas por allá. El Señor nos está mostrando muchas lecciones, con muchos ejemplos, pero lo que Él quiere es recuperar a nosotros, recuperar nuestros corazones, tener un pueblo que lo representa como Él es. Y Él sabe que es difícil. Por eso Él ha permitido 6,000 años de historia humana. Y Él ha señalado uno y otro. Y ha ido escogiendo su gente. Y los tiene listos. Y en el Apocalipsis dice que solamente falta completar el número. Cuando Él tiene completo lo que Él está buscando, que Él se va a venir y se va a iniciar otra etapa. Otra etapa de la historia humana. Nosotros estamos viviendo en un momento muy interesante. Estamos viviendo en un momento cuando los que hacen maldad están casi en su máximo y nos rodean por todos lados. Pero también estamos viviendo en una época cuando el poder de Dios, la gracia de Dios, van a quedar demostrados en medio de todas las tinieblas habidos y por haber. Ya está pasando. Pero hay que tener punto de vista que tiene el Señor para poderlo ver. Si el Señor está templando el mensaje, si el Señor está aclarando cosas, si el Señor está enunciando con claridad lo que Él va a hacer, es porque seguramente Él no va a demorar, no va a haber mucho más demora. En el Apocalipsis llega un momento cuando dice no habrá más tiempo. Y no es que el tiempo en sí se va a acabar, es que el tiempo para tal cosa se acaba. Y después de eso ya es otra cosa. Nosotros estamos todavía en el tiempo que si nosotros queremos escuchar la voz de Él, si nosotros queremos buscarlo a Él, la Escritura dice que Él se va a dejar hallar por nosotros. Nosotros estamos todavía en el tiempo que podemos responder a la voz de Él y no endurecer nuestros corazones. Pero si vamos a responder a Él, tenemos que soltar lo otro. Muchas veces los únicos que logran soltarlo son los que ya lo perdieron por mal manejo. Muchas veces personas que tuvieron mucha capacidad en un grupo o en otro, económico o en algún gobierno, poder, quieren hablar con nosotros y quieren saber de estas cosas cuando ya tienen todo perdido por mal manejo.
Y la Escritura está claro, va a llegar el momento cuando toda la humanidad que queda vivo se van a dar cuenta del mal manejo y se van a dar cuenta que todo se está hundiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El profeta Daniel dice que unos se van a brillar y unos se van a servir de ejemplo para los demás. De eso es el libro de Levítico. El Señor quiere un pequeño grupo, los que verdaderamente han nacido por el Espíritu de Dios, los que han consentido la vida de Dios, los que han apreciado las cosas de Dios, los que han respondido a la iniciativa de Dios, los que han permitido que el Señor hiciera su obra. Y su obra en final es una nación de reyes y sacerdotes, una nueva raza de hombres, del cual el Señor Jesús es el comienzo, es primicias de la nueva creación. Lo viejo se va a hundir, pero el Señor está formando un sacerdocio que va a recibir el reino. Unas personas que van a tener acceso a la presencia de Dios otra vez y también al mundo caído. Va a haber una oportunidad muy grande, lo hay, pero muchas personas no lo pueden ver. Están todavía tratando de que Dios haga lo que ellos quieren. Vamos a orar. Señor, pedimos que podamos lograr esa transición tan importante entre escuchar y obrar, de no solamente oír la palabra, sino de ser hacedores de la palabra, de que la palabra suya se puede convertir en realidad en nosotros y efectuar la limpieza total de nosotros, para que los demás nos puedan ver, no a nosotros, sino a la vida suya. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.